Cacase, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto ¿Qué tal? saludarte a vos y a todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿usted considera que se avanzó en relación a esta ley, en relación a la economía del conocimiento, o quedaron algunas dudas? Bueno, este es un tema que ha tenido mucho manoseo en realidad, Ujú. porque ya había una ley sancionada el año pasado que había sido prácticamente por unanimidad. Después creo que fue una muy mala señal la del gobierno de suspenderla a partir de la reglamentación y no poner en práctica los beneficios que ya tenían que regir ahora para 2020. Mm. Tuvimos un nuevo trámite legislativo en diputados que habíamos logrado nuevamente alcanzar un acuerdo allí. Eso fue al Senado, fue modificado y esa modificación del Senado fue la que vino y tratamos ayer. En resumidas cuentas, creo que es positivo que haya una ley, por supuesto. Hay algunas diferencias entre lo que eran los beneficios iniciales que pautaba la ley del año pasado y lo que terminó sancionándose ayer, pero sí podemos verlo por lo positivo que hay una ley que reconozca la importancia de esta industria, de la economía del conocimiento, con varias áreas que son más inclusivas que lo que fue la ley de promoción del software y que también ayude a nuestro sector de exportadores. Este es un sector de la economía del conocimiento que genera mucho valor agregado, que genera divisas. Claramente nuestro país necesita desarrollar las exportaciones. En general, nuestra política tiene un sesgo muy antiexportador, ni que hablar de todas las retenciones y trabas que tenemos para la exportación de nuestros productos. Así que sí podemos tomar como una noticia positiva que haya algún grado de aliento, de incentivo fiscal, de beneficio para aquellos que exportan e ingresan Ujú, divisas con eso a la ujú. Argentina. Diputado Cacase, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Recién, ¿Cómo estás, Claudio? antes de saludarlo, nos preguntábamos eso, ¿no? Por una parte está el fantasma, que puede corporizarse o no, de las advertencias de algunas empresas de dejar el país. Pero por otra parte, teniendo en cuenta que es un sector muy dinámico del arco exportador argentino, quería preguntarle para usted, desde su especialidad, ¿usted cómo ve que va a ser el escenario económico para estas empresas el año próximo y cómo se inserta esta ley, teniendo en cuenta de que todavía hay una serie de planteos para mejorar la reglamentación? Pero ¿cuál es su perspectiva en materia económica para este sector? Claro, en verdad las empresas y los actores económicos responden a incentivos que pueden tener que ver con el contexto general de la economía, que pueden tener que ver con las medidas en particular. Claramente el contexto general de la economía es negativo, ¿no? Es decir, un país que tiene este grado de inestabilidad del tipo de cambio, que tiene los problemas fiscales que tiene la Argentina, que tiene el tan bajo acceso al crédito y tasa de inversión general en la economía, todo eso son desincentivos para cualquier empresa en cualquier sector y que por ahí pueden ser más importantes para tomar decisiones que los incentivos que se den específicos del sector. Ahora, en sí, para este sector de la economía del conocimiento, bueno, hay un grado de estímulo fiscal con esta ley. Se busca, por un lado, que haya una reducción importante en las contribuciones patronales para quienes contraten trabajadores para estas industrias. Hay también una reducción sobre el impuesto a las ganancias, que primero era directamente una reducción de alícuota muy contundente, que era de bajarla al 15% para todas las empresas en este área. Eso marcaba la ley anterior. Ahora hay una reducción sobre el total que se tengan que pagar de ganancias que varían los márgenes según el tamaño de la empresa, que es lo que se estaba discutiendo ayer. Puede tener algunas implicancias en cuanto a que empresas que facturen más busquen subdeclarar utilidades para parecer que facturan menos y con eso tener más beneficios. Estas cosas suelen pasar. Pero como digo, creo que el contexto para las inversiones lo marca más el contexto general de la economía del país, que a veces algunos de estos incentivos que pueden terminar siendo marginales. Para ponerlo en términos muy concretos, si yo le digo a usted en cierta industria, bueno, mire, le voy a hacer un 10% de descuento en los impuestos, pero por el otro lado no tiene certeza en nada, no puede acceder a un préstamo, lo que vende no sabe a qué valor lo va a recibir,
o tiene retenciones sobre lo que produce, bueno, eso va a ser un desincentivo mayor que los incentivos sector específicos que haya para cualquier área, ¿no? Y eso es lo que creo que en definitiva tenemos que resolver en la Argentina, tener un marco macroeconómico de estabilidad que le permita que no haga falta directamente, digamos, que haya casi incentivos fiscales por sector, sino que las empresas sepan que tienen un marco de competitividad que les puede hacer producir, exportar y competir en igualdad de condiciones en el mundo. Y esto tiene que ver con regulaciones impositivas, con regulaciones laborales, con muchas otras circunstancias. En relación al capital humano, acá tenés un porcentaje muy alto de capital humano en este sector. ¿Se los incentiva a quedarse en compañías argentinas y no trabajar tal vez desde Argentina para empresas en el exterior? Bueno, aquí hay un incentivo para las empresas, la contratación claramente, con el tema de la reducción de las contribuciones patronales, con el tema de también preferir ciertos grupos, como el caso de los menores de 25 años, siempre la idea de la promoción del empleo más joven, o también la inserción de aquellos de más de 40 que han quedado fuera del mercado laboral. Es como que el Estado siempre tiene una mirada de promoción del empleo y dentro de la promoción del empleo de aquellos que tienen mayor desempleo, ¿no? Es conocido que en toda nuestra región, ocurre en toda Latinoamérica y también en Argentina, los jóvenes entre 18 y 24 años son la franja etaria que mayor desempleo tienen en la población. Ahora, creo que esto, ha habido muchas normas de promoción, no solo se tiene que resolver por el lado de las políticas de incentivos fiscales a la contratación. Lo que necesitamos también es formar el capital humano y esto tiene que ver con nuestra política educativa fundamentalmente. Los países que han triunfado en el desarrollo de las tecnologías, como es el caso de India, de Corea, y que han tenido la posibilidad de exportar tanto en sus industrias del conocimiento, lo hacen fundamentalmente porque tienen una formación muy sólida también en la educación para eso. Claramente esto tiene que indicar el reforzar la educación a nivel general en lo que es matemática, ciencia, tecnología, ingeniería, en abrir las carreras universitarias, eso con mayores becas, más oportunidades y estimular en definitiva el estudio en estas áreas, que es lo que lleva a todas las industrias del conocimiento. Eso, en definitiva, el potencial más grande que podamos tener no va a ser tampoco por un incentivo fiscal, sino por el tamaño de nuestra población que tenga las calificaciones para poder adoptar estos empleos del futuro. Cacase, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le hago una consulta con otro tema, lo saco un minutito. En el impuesto a la riqueza o aporte solidario, ¿hubo algún comentario de algún compañero suyo, compañera suya del radicalismo en los orígenes sobre que diputados como usted, como Risotti de Jujuy, les iba a costar un poco votar el tema de este proyecto por los orígenes, justamente por esto de la solidaridad? ¿Qué posición va a tener con ese tema y si hay una cuestión de votar en bloque o hay cierta poder permitirse disidencias hacia adentro? No, claro, yo lo que dije en la comisión es que Argentina debe dar una discusión sobre su sistema tributario que es profundamente regresivo, desigual, injusto, perjudica proporcionalmente más a los más pobres. El principal impuesto en Argentina es el IVA, sobre los cuales los pobres pagan una mayor proporción de sus ingresos. Tenemos estadísticas muy malas en términos de desigualdad. El 10% más pobre de la población es más de lo que participa en el pago de impuestos que lo que participa en la renta nacional. Esto debe cambiar. Aún cuando nosotros nos queremos parecer, por ejemplo, a los países de Europa Occidental o de Norteamérica, los países que integran la OECD, una de las cosas que ellos hacen distinto es que tienen una política fiscal enteramente distinta, donde son los impuestos al ingreso los que representan más parte de la recaudación del Estado, una mayor porción de la recaudación del Estado, los impuestos a la renta, los impuestos al patrimonio y los impuestos al consumo representan una porción mucho menor. Nosotros acá hacemos todo al revés, entonces eso creo que hay que discutirlo y reformarlo. Lo que también dije ahí sobre este proyecto en particular, que de hecho lo felicité a Heller porque planteara la discusión. Lo que pasa es que en este proyecto en particular
él está replicando, digamos, el oficialismo está replicando sobre un impuesto que ya está existente en Argentina, que es el de bienes personales. Es decir, no es que Argentina no tenga un impuesto patrimonial, lo tiene, el impuesto a los bienes personales. Los impuestos directos además debieran ser coparticipables, y acá están creando otro impuesto sobre uno que ya existe con una alícuota más alta, teniendo en cuenta que bienes personales ya había aumentado inclusive en diciembre, y además con el fundamento de que se hace para financiar los gastos de salud, pero resulta que las provincias, que son las que la mayor parte de los gastos en salud hacen, porque administran los hospitales, porque pagan a todo el personal de salud, no reciben ni un peso de ese gasto. Entonces, creo que las dos cosas son compatibles. Es decir, por un lado, nos debemos una discusión sobre una reforma tributaria más profunda, y a la vez vemos déficit en este proyecto en particular. De hecho, cuando vino el ministro de Economía, Guzmán, no dijo una palabra sobre el impuesto a las grandes fortunas. Y yo sé que ellos están trabajando en el Ministerio de Economía en otra reforma tributaria, lo dijeron de hecho, y qué pasa por otro lado. Están pensando por ahí en reformas sobre el impuesto a las ganancias, otras modificaciones que no son estas que han propuesto. Es que en realidad, Alejandro, ellos hacen hincapié en que no es un impuesto, que es algo por única vez, es un aporte, y que no es un impuesto. Que sea un impuesto, no cabe ninguna duda. Es decir, toda contribución que sea obligatoria pagar por parte de los ciudadanos y que el Estado la impone es un impuesto por definición. Me parece que eso de buscar llamarle aporte es simplemente para disminuir el costo político, establecer un impuesto, dado que ya tenemos 41 impuestos federales y 165 impuestos en el país. Pero un impuesto es. De hecho, el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso sobre el impacto fiscal de este proyecto, lo primero que dice es que es un impuesto. Pero no creo igual que esa sea la discusión central, sino que la discusión central es cómo logramos un sistema tributario que sea más simple que el que tenemos. Tenemos cantidad de impuestos hoy, que grave proporcionalmente a aquellos que más capacidad contributiva tienen, pero que lo hagan de una manera eficiente y no duplicando impuestos. Y en ese sentido, yo opiné en la comisión, hubiera sido mucho más sensato producir una modificación sobre el impuesto a los bienes personales que ya tenemos y no crear un impuesto que es análogo al de bienes personales. ¿Queda en cierre diciembre del 2019 o a la fecha para tomar el capital de aquel que tiene que aportar o no? Bueno, esa fue una de las modificaciones que se hizo, porque las principales críticas desde lo legal era el tema de la retroactividad de la base imponible, es decir, que captara una foto de bienes que ya pasaron y que tras la pandemia puede haber habido depreciación sobre esos bienes o haber salido el patrimonio de esos bienes. Y entonces eso se modificó en el dictamen final que presentó el oficialismo, y ahora se va a tomar en cuenta los bienes al momento de la sanción de la ley. Claro, ya no es el mismo cálculo de bienes que estaba bajo las declaraciones de bienes personales correspondientes al periodo 2019. Habrá que producir una nueva declaración de bienes para eso, lo cual ahí remarco por lo que me preguntaban. Me parece que es otra complicación adicional. Por eso yo había sugerido, era mucho más lógico legislar hacia adelante respecto del periodo 2020 de bienes personales, pedir eventualmente un anticipo respecto de eso. Me parece que hubiera sido mucho más sensato en lo legislativo, pero esta es la vía que eligió el oficialismo hacerlo, y bueno, insistieron con ese dictamen, y nosotros por otra parte presentamos un dictamen de minoría con todas nuestras observaciones. Cacase, justamente sobre eso le quería preguntar. Para usted, desde su punto de vista, a partir de las sugerencias que hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿cómo debería ser la formulación? Yo estoy al tanto de que usted ha seguido en detalle distintas doctrinas respecto a impuestos de este tipo. Ha habido toda una discusión respecto de si gravar o no las herencias, que es un debate que también sucede en todo el mundo. Desde su punto de vista, ¿cómo tendría que ser esa formulación para evitar la doble imposición y para que tenga un cometido como el que usted plantea? Claro, bueno, es muy buena pregunta eso. Primero, la teoría de tributación óptima marca que los impuestos más progresivos son aquellos que recaen sobre las personas, ¿sí? Porque si hay
si hay impuestos patrimoniales sobre las sociedades, estas tienen posibilidades de desplazarlas a consumidores, trabajadores, y de esa manera no se termina gravando a quien uno quiere. Entonces, hacerlo sobre las personas, sí se capta la renta completamente ahí, eso lo hace más progresivo y en ese sentido es un acierto. Inicialmente esto iba a ser sobre personas y sociedades, después se restringió a personas, salvo en una excepción que establece allí. Eso en sí está bien. Luego, los impuestos al patrimonio que se establecen en el mundo, los países europeos, por ejemplo, que tienen impuesto al patrimonio, como es el caso de España, como es el caso de algunos de los países escandinavos, lo que regulan son impuestos al patrimonio neto, es decir, permiten la posibilidad de descontar deudas sobre los activos, porque también puede pasar que uno adquiere a partir de créditos determinados bienes y no es que los tiene puros como su patrimonio neto, y entonces al gravarlos sobre los activos se produce ahí un problema también que puede ser inclusive confiscatorio sobre un activo que la persona no tiene realmente en su totalidad en su patrimonio. Así que esa es otra consideración que hay que hacer. Y la discusión que ahora hubo en pandemia, obviamente a partir de los mayores gastos que se han realizado, algunos organismos, como fue el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional a partir del Departamento de Asuntos Fiscales, que es algo que el presidente de la Comisión Heller citó en la discusión, es cierto que han hablado de una sobretasa de solidaridad o solidarity surcharge, como le llaman, para los impuestos al patrimonio, pero sobretasa significa sobre la creación, sobre los impuestos existentes, no con la creación de nuevos impuestos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque, como digo, no es lo mismo el haber hecho sobre bienes personales, que es un impuesto al patrimonio ya existente en Argentina, una alícuota adicional o extraordinaria, que la de crear un nuevo impuesto que además va sobre los mismos bienes, algunos de los mismos bienes, porque en otros difiere y de hecho la base imponible es más amplia, pero va sobre parte de los mismos bienes que ya el otro impuesto tributa. Entonces lo más lógico hubiera sido reformar la estructura del impuesto ya existente, en todo caso establecer una alícuota extraordinaria sobre ese, y además, fundamental para nosotros, que siendo que la Constitución establece que los impuestos directos son coparticipables, porque en principio son de las provincias, lo recaudado por esto tendría que ser también transferido en la proporción que la ley de coparticipación marca a los gobiernos provinciales, que son los que además realizan los gastos en salud mayores, que es por el motivo por el cual se empezó a hablar de todo esto desde marzo. Gracias, diputado Cacase, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a disposición. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, el tema impuestos. Sí, sabe mucho. Qué difícil. Muy interesante. Sabe, sí, claro. Una de las Sí, dos sí. voces más escuchadas dentro del radicalismo ¿Ah, sí? en materia tributaria, junto mirá. con el diputado Pastori. Ujú. Claro, Así es, Pastori así es, también, que tal cual. claro, ahí habla de la doble imposición, Exactamente. ¿no? Eso se ha discutido Y desde es que es un comenzaron tema, a hablar del porque, tema. porque ya se cobró, ya se cobra bienes personales. Está la liquidación de 2019 que se estaba terminando de presentar ahora, todavía faltaba que algunos la presentaran y te cambia el esquema de lo que tenés que poner, digamos. Sí, 2019 ya se presentó, Por ya se eso, está algunos pagando con demora lo y ya estaban- estás pagando sí. el anticipo del próximo año. Exacto. ¿Sabés cómo es eso, no? O sea, vos pagás ganancia de este año y el mismo importe anticipo del próximo año. Del próximo año, Claro. exacto. Pues se supone el fisco que vos vas a facturar lo mismo el año que viene que este año. Entonces pagás doble. Claro, su empleado en relación de Ganancias, le estamos dependencia hablando de ganancias. le descuentan cada mes también. Claro, y vos vas No sé. anticipando. Después en febrero presentás y decís, no, mire, yo Claro, me pasé. exacto. pagué esto. Pero acá lo que planteaba es bienes personales, Claro, por eso. no por eso. ganancias, No, bienes por eso. personales. Sí, Que supone que hay una doble... Ahora, pero no es por única vez. Sí, Bueno, pero es lo que dice que acá se hubieran cambiado la alícuota, claro. entonces, Pero ahí ya no Está- sería por única vez. Sí, porque sería una alícuota mayor por única vez. claro. Dentro Y de un- punto. y sin tener que crear otro gravamen. Ujú. Ese es el tema. Y otra de las discusiones que también ha atravesado oficialismo y oposición, como decía Cacase, tiene que ver con transformar este impuesto en un impuesto coparticipable. Claro. Lo cierto Y es no solo que, el tema salud, como... sí, lo que pasa es que ahí hay un tema en el diseño del proyecto, porque como es un tema de afectación específica a temas vinculados con la pandemia, sí. hasta No ahora es solo salud. es que ahí hay una visión con respecto a